En Venezuela, existen carreteras que no solo conectan ciudades y pueblos, sino también conectan con el mundo de los muertos. ¿Qué harías si al mirar por el retrovisor ves a alguien sentado en el asiento trasero, cuando sabes que viajas solo? Gracias a todos por votar y elegir este tema en nuestro canal de WhatsApp. Si aún no formas parte, encontrarás el enlace para unirte en la descripción. Ponte cómodo y prepárate, porque hoy en Venezuela Paranormal te presentamos las 6 carreteras más embrujadas del país. Esto es Venezuela Paranormal. Posición número 6. La Avenida Atlántico de Puerto Ordaz. Iniciamos este top en el estado Bolívar, lugar donde abundan las historias de fantasmas y apariciones. En los últimos meses, hemos escuchado relatos escalofriantes de personas en Ciudad Guayana que aseguran haber visto el espectro de una mujer en la Avenida Atlántico de Puerto Ordaz, justo a la altura del pequeño puente que conduce a la Unexpo UNEG. Curiosamente, este lugar ha sido escenario de numerosos accidentes de tránsito, algunos con desenlaces trágicos. Uno de los testigos de esta aparición es Ernesto Gutiérrez, vendedor de pescado en el mercado de Unare, quien vivió una experiencia aterradora. Esta es su historia. Hermano, hace 2 semanas venía con una carga de pescado que había comprado en Huanta. Entré a Puerto Ordaz después de las 11 de la noche y me dirigí al mercado. Pero al ver que estaba completamente solo, decidí irme al Core 8 donde vive mi hermana para descansar unas horas. Manejaba por la Avenida Atlántico, desierta a esa hora, cuando al llegar al puente pequeño que lleva a la universidad, vi a una mujer parada en la orilla de la carretera. Tenía el cabello negro y largo, y vestía solo una dormilona. Al acercarme, de repente, la mujer cruzó la vía de un salto, moviéndose con una rapidez inhumana, casi sin tocar el suelo. En cuestión de segundos, desapareció entre los arbustos. Frené bruscamente, despertando a mi ayudante, que venía dormido. Retrocedí unos metros hasta el punto donde la vimos desaparecer. Bajamos del camión y alumbramos con nuestras linternas, pero no había nadie. Ni un solo ruido, ni rastros de alguien corriendo entre la maleza. Cuando llegué a casa de mi hermana, aún incrédulo por lo que había visto, le conté lo ocurrido. Su respuesta me dejó helado. No eres el único. En los últimos días, varias personas han visto a una mujer de cabello largo vagando por ese puente. Desde esa noche, jamás he vuelto a pasar por allí después de la medianoche. Número 5. La carretera Lara-Zulia. Entre los paisajes del occidente venezolano, se encuentra el 5.º lugar de esta lista, la carretera Lara-Zulia, una de las rutas más transitadas y peligrosas del país. Conectando los estados Lara y Zulia, esta vía es clave para el comercio y el transporte de mercancía, pero también es famosa por algo mucho más oscuro. Quienes han recorrido esta carretera de madrugada aseguran haber visto figuras en la orilla de la carretera, o sombras que cruzan la vía y desaparecen. Se habla de camioneros que han recogido a extrañas pasajeras que nunca llegan a su destino. Antonio Romero jura por sus nietos que lo que vio hace 46 años en la carretera Lara-Zulia fue lo más aterrador que le ha tocado vivir. La historia ocurrió en un tramo de la vía antes de la existencia del peaje de Santa Rita, cuando la carretera era un solo canal de ida y vuelta. En aquel entonces, los accidentes eran frecuentes, y casi a diario se veían autobuses, expresos, camiones y carros estrellados y reducidos a cenizas sobre un manto de vidrios rotos. Pero nada de eso preparó a Antonio para lo que vería aquella noche de 1979. Iba manejando mi carro por puesto. Llevaba a un pasajero en el asiento delantero y 2 mujeres en la parte de atrás. Eran exactamente las 12 de la noche y avanzaba a unos 100 kilómetros por hora en la carretera desierta. De repente, en la penumbra,
Las luces del carro iluminaron algo que me heló la sangre. Un hombre delgado y moreno corría junto al vehículo, pero lo hacía de espaldas, mirándonos fijamente. Sus ojos eran completamente blancos, como si estuvieran vacíos. Lo más aterrador era la velocidad con la que se movía, manteniéndose a la par del auto, como si flotara. De pronto, extendió las manos y se aferró al parachoques, intentando meterse en el carro. Las mujeres detrás gritaron aterrorizadas. El pasajero a mi lado se presignó con la voz entrecortada. Yo, paralizado por el miedo, pisé el acelerador con todas mis fuerzas. En un palpadeo, el hombre desapareció. No fue una alucinación. Todos lo vimos, y todos quedamos pálidos, con el corazón latiendo a 1000. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo esos ojos blancos mirándome, se me eriza la piel. Número 4. Troncal 13, Cojedes. En el cuarto lugar, se encuentra esta vía que atraviesa vastos paisajes de sabanas y pequeños pueblos. Conecta con las galeras del Pao y Tinaco. A simple vista, parece una carretera común, pero para quienes la han recorrido de noche, la historia es muy diferente. Los lugareños y transportistas aseguran que esta ruta está marcada por extrañas apariciones, sombras y figuras que se materializan en medio de la carretera solo para desaparecer segundos después. Juan Carlos Espinola nos comenta el siguiente relato. Soy del Pao y trabajé aproximadamente 9 años en el peaje de galeras del Pao. Durante ese tiempo, fui testigo de sucesos que escapan a toda lógica. Las noches en el peaje eran tenebrosas. La poca circulación de vehículos dejaba la zona en silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento o el zumbido de los insectos. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador eran los pocos viajeros que se atrevían a cruzar la carretera en la madrugada. No fueron una ni 2 veces. Eran muchas las personas que llegaban al peaje con el rostro desencajado, respirando agitados, con los ojos desorbitados por el terror. Algo se me atravesó en la vía, nos decían. Otras veces aseguraban haber visto una figura en la orilla de la carretera, de pie, inmóvil, observándolos. Algunos mencionaban que una mujer se les aparecía en el asiento de copiloto y luego desaparecía. Una noche un grupo de compañeros y yo estábamos sentados afuera de las cabinas, aprovechando la calma para conversar. Como muchas veces, el tema inevitablemente giró en torno a las historias que escuchábamos de los conductores y lo que nosotros mismos habíamos vivido en esas horas solitarias. Estábamos sumidos en la conversación cuando, de repente, ocurrió algo imposible de explicar. Los vasos que teníamos dentro de la cabina salieron disparados hacia afuera con una fuerza violenta, estrellándose contra el suelo. Nos quedamos paralizados. Nos miramos unos a otros, intentando encontrar una explicación, pero no la había. No había nadie dentro de la cabina, no había viento, no había nada que pudiera haber causado aquello. Era como si algo invisible nos estuviera escuchando, como si no le gustara lo que decíamos. Aquel suceso fue solo uno de tantos. Luces extrañas, voces, sombras moviéndose, e incluso puertas que se abrían y cerraban solas eran parte de lo cotidiano en ese peaje. Número 3. La vía Maracay-Choroní. Entramos al top 3 de las carreteras con mayor actividad paranormal en Venezuela. En esta posición se encuentra la carretera que conecta Maracay con Choroní, un camino serpenteante, rodeado por una densa selva nublada, una belleza natural impresionante, pero también esconde secretos que hielan la sangre. Los viajeros que se atreven a cruzarla de noche hablan de sombras entre los árboles, figuras espectrales y extrañas presencias que pareciera que te observaran desde la orilla. Muchos aseguran haber visto a un hombre de pie en el borde de la carretera, cuya silueta se desvanece cuando intentan acercarse. Miriam Mansi cuenta el siguiente relato.
No he empezado a contarte y ya tengo los pelos de punta. Una noche estaba con un amigo en Choroní, celebrando el cumpleaños de su papá. La idea era no regresar muy tarde a la ciudad, porque la carretera es traicionera y ambos teníamos compromisos laborales al día siguiente. Pero entre risas y conversaciones, el tiempo se nos fue volando. Cuando nos despedimos, ya eran las 9:40 de la noche. Por favor, no hagan esto. No bajen de Choroní tan tarde. El camino de regreso lo iniciamos animados, hablando y escuchando música, hasta que de pronto, una neblina espesa nos envolvió como en una película de terror. No veíamos a más de 1 metro. La carretera de Choroní es peligrosa, estrecha, con curvas cerradas y barrancos profundos. Íbamos a paso de tortuga. Para ayudar a mi amigo a avanzar, bajé la ventana soportando el frío y le indicaba: a la izquierda, a la derecha. Por fin llegamos a la cumbre. Desde allí comenzaba el descenso a la ciudad. Ya eran las 12:45 de la noche. Nos había tomado más de 3 horas en un trayecto que normalmente dura 1 hora más o menos. Para colmo, comenzó a lloviznar. A mi derecha, la montaña; a mi izquierda, el abismo. En una de las curvas, debido a lo lento que íbamos, pude notar claramente 2 personas en la orilla de la carretera. Un muchacho sentado, mirando hacia nosotros, y una muchacha de espaldas de pie junto a él. Cuando giramos en la curva, quedaron justo al lado de mi ventana. Y en ese instante, la chica volteó y me sonrió. Inmediatamente le digo a mi amigo: ¿viste a los muchachos? ¿Qué muchachos?, respondió sin apartar la vista del camino. Volteé de inmediato. No había nadie. Tal vez los habíamos perdido de vista por la curva y la llovizna, pero me quedé pensando. Era la 1 de la madrugada. ¿Qué hacían 2 jóvenes allí, en medio de la nada, bajo la lluvia? ¡Qué romanticismo tan fuerte!, pensé para tranquilizarme. Pero por dentro, algo no me cuadraba. Juro que me fui con la sonrisa de la chica en la cabeza. Semanas después, regresé a Choroní, pero esta vez tomé un taxi de la zona para volver. El taxista, un hombre curtido por los años, venía contando historias de los misterios del camino. Cuando llegamos a esa curva, la fulana curva, él bajó la velocidad y dijo con naturalidad: «Y aquí se mató una pareja. Dicen que el muchacho se lanzó con el carro, murieron los 2. La gente dice que a veces se aparecen en la carretera». Ok. Se podrán imaginar mi cara de pánico. Mi sangre se heló. No dije ni una palabra de lo que me pasó. Ni loca, a ver si me salen otra vez. Solo quería llegar a mi casa de una vez. Lamento por la chica, tenía una sonrisa muy bonita. Ahora me pregunto, ¿realmente nos vieron como pareja y quisieron identificarse con nosotros? ¿O será que nos querían decir algo? Lo único que sé es que nunca más bajo de la montaña a esa hora. Número 2. La carretera vieja Caracas-La Guaira. En segundo lugar tenemos a la carretera vieja Caracas-La Guaira, que fue por muchos años la principal conexión entre la capital y el litoral central. Construida en 1845 y modernizada en el siglo XX, esta vía fue testigo del paso de viajeros, comerciantes y hasta personajes históricos. Pero con el tiempo y tras la construcción de la autopista, su asfalto se fue llenando más de sombras que de vehículos. Quienes han transitado esta vía en la madrugada cuentan que han visto figuras humanas de pie en la oscuridad. Pero la historia más famosa es la de la novia de la carretera, una mujer vestida de blanco que aparece pidiendo un aventón, solo para esfumarse en el trayecto. Se dice que es el alma de una joven que perdió la vida en un accidente camino a su boda y que hasta el día de hoy busca llegar a su destino. Este relato nos lo cuenta Yamiel, quien asegura que su padre y sus tíos vivieron una experiencia aterradora en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Era una noche como cualquier otra.
cuando mi papá y mis tíos bajaban por la carretera vieja hasta La Guaira. La vía estaba solitaria, cuando de pronto, al doblar una curva, vieron a una mujer vestida de blanco parada en el borde de la carretera, levantando la mano para pedir cola. Mis tíos, sin pensarlo demasiado, detuvieron el carro y la invitaron a subir. Mi papá, el más joven del grupo, sintió un escalofrío apenas la vio. Algo en ella no le gustaba, pero no dijo nada para no quedar como un cobarde. La chica tenía un vestido de novia empapado, y aunque era hermosa, su mirada tenía algo extraño. A medida que avanzaban, ella empezó a hablar con ellos, pero su atención estaba especialmente fijada en mi papá. Él solo podía sentir cómo la temperatura dentro del carro bajaba de forma antinatural, como si estuvieran metidos en una nevera. Mientras ella hablaba, él intentaba disimular su incomodidad, pero por dentro solo rezaba. Sabía que algo no estaba bien. De repente, el carro se apagó solo en medio de la vía. Sorprendidos, los tres hombres bajaron para revisar qué sucedía, diciéndole a la muchacha que los esperara dentro. Pero cuando se acercaron a la ventana trasera, el asiento estaba vacío. No había nadie en el carro. La chica simplemente había desaparecido sin dejar rastro. En ese instante, antes de que pudieran procesar lo que pasaba, el motor se encendió solo. Presos del pánico, mis tíos y mi papá saltaron al carro y arrancaron sin mirar atrás. Cuando finalmente llegaron a su destino y contaron lo sucedido, mi tía abuela, a quien iban a visitar, los miró con calma y les dijo: «Esa muchacha se les aparece a muchos en esa zona. Es una muerta». Desde ese día, mi papá y mis tíos jamás volvieron a tomar esa carretera de noche. Y hasta el sol de hoy, cada vez que recuerda aquella noche, mi papá jura que nunca sintió un frío tan espantoso en su vida. Número 1. Carretera Ocumare de la Costa. En el primer lugar, y sin duda alguna, se encuentra la carretera que conecta Maracay con Ocumare de la Costa, en el estado Aragua. Esta es la carretera con la mayor actividad paranormal de Venezuela. Esta vía atraviesa el Parque Nacional Henri Pittier, un paraíso natural donde la densa vegetación y la niebla crean un escenario perfecto para lo paranormal. Durante el día, es una ruta turística que conecta Maracay con las hermosas playas de Cata y Cuyagua, pero cuando cae la noche, se convierte en un corredor de sombras y presencias espectrales. Se dice que algunas de estas manifestaciones paranormales están relacionadas con un trágico suceso ocurrido el 6 de septiembre de 1987. El desbordamiento del río El Limón. Esta catástrofe dejó a miles de personas sin hogar y cobró la vida de muchos, marcando para siempre la historia del lugar. Camioneros, viajeros y locales han contado historias sobre apariciones misteriosas. Desde personas cubiertas de barro, duendes, espíritus en la orilla de la carretera, que se dice aparecen pidiendo un aventón, solo para desaparecer minutos después. También hay quienes han escuchado lamentos en la brisa y han sentido la mirada de algo, o alguien, oculto en la oscuridad del bosque. Este es uno de los relatos más populares que circulan entre los conductores que transitan en esta carretera. Se dice que una noche, una pareja viajaba en su carro por la peligrosa carretera rumbo a Ocumare de la Costa. Planeaban disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa en las playas de la región y habían alquilado una posada previamente. La carretera era oscura y serpenteante, envuelta por la densa vegetación de la montaña. Solo el ruido del motor y el canto de los grillos rompían el silencio de la noche. De repente los faros del carro iluminaron dos figuras en el borde del camino. Era una pareja joven. La mujer agitaba una mano pidiendo ayuda, mientras el hombre se mantenía a su lado. El conductor, sintiendo compasión por ellos, redujo la velocidad y bajó la ventanilla.
La mujer, con una voz serena, explicó que su carro se había averiado unos kilómetros más adelante y que no tenían señal para pedir auxilio. ¿Podrían llevarnos hasta allá?, preguntó. El conductor y su esposa decidieron ayudarles. Durante el trayecto, la pareja rescatada hablaba poco y sus respuestas eran cortas. Minutos después, el joven le dice al conductor: «Aquí está bien, muchas gracias». El conductor frenó y los dos bajaron sin prisa. Antes de cerrar la puerta, el joven le entregó al conductor un pequeño papel arrugado. «Llame a mi madre en Maracay y déjele saber que estamos bien». El hombre, amablemente, recibió el pequeño papel y lo guardó en su bolsillo, prometiendo llamar al llegar a Ocumare de la Costa. Al continuar el camino, el conductor miró por el espejo retrovisor, pero ya no pudo verlos. Y lo más extraño, en ningún momento vieron un carro accidentado. Al llegar a la posada en Ocumare, la esposa le recordó que debía hacer la llamada. El hombre sacó el papel del bolsillo y notó que el número tenía un detalle. Faltaba el código de área de Maracay, el 0243. A pesar de esto, decidió intentar marcarlo. Tras algunos intentos, la llamada se conectó. «Buenas noches, disculpe la molestia. Su hijo me dio este número y me pidió que la llamara para avisarle que él y su esposa están bien». Un silencio denso se apoderó de la línea, y una voz femenina, cansada y quebrada por los años, contestó del otro lado, con un tono cargado de dolor y sorpresa: «Debe estar bromeando. Mi hijo y su esposa murieron hace muchos años en un accidente en la carretera de Ocumare. Su carro quedó destrozado». El conductor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró tembloroso el papel que sostenía entre sus dedos. Sintió que la sangre se le helaba. Había llevado en su carro a dos fantasmas. Desde entonces, muchos aseguran haber visto a la misma pareja en la carretera. Algunos creen que es su forma de advertir a los conductores sobre el peligro de manejar de noche en esa ruta. Otros piensan que simplemente no han podido encontrar el descanso eterno. Si quieres un episodio dedicado a la carretera de Ocumare de la Costa o a cualquier otra vía del país, dímelo en los comentarios. Si has vivido alguna experiencia paranormal en alguna carretera de Venezuela, compártela con nosotros en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like para que más personas puedan conocer este top. Si eres un apasionado de lo paranormal o te interesa descubrir más historias de mitos, ánimas o leyendas venezolanas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Publicamos nuevos videos cada semana. Déjanos en los comentarios qué leyenda venezolana te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video. Esto es Venezuela Paranormal.